Los títulos son los del diario Noticias de la ciudad de Pehuajó. Pehuajó que en las próximas horas, lamentablemente y por decisión del gobierno nacional de Javier Milei, en esta cosa de intentar achicar el Estado, que no se pierda más dinero, bueno, justamente han firmado la baja del servicio del tren que llegaba a Pehuajó, que unía la estación de Once con Bragado y Bragado con Pehuajó, que fue inaugurado el año pasado. De hecho, hemos cubierto en vivo la llegada. No solo Pehuajó se queda sin trenes, va a pasar lo mismo con la ciudad de Carlos Casares, va a pasar lo mismo también con 9 de julio. Viajaba mucha gente, quizás no la cantidad de gente que se esperaba, porque digo, también la gente por la crisis económica tiene hasta 1, 2, 3, 4 laburos y eso le impide moverse a sus lugares, pero se pierde una importante vía de comunicación. La más económica, como siempre, la más barata. Los micros están intomables por el precio, por el valor que tienen, y el tren era una gran posibilidad. Si yo fuera o fuese presidente, no lo cierro, le busco la manera de promocionar más el ferrocarril, de que tenga más movimiento, pero no soy presidente y soy periodista, entonces es más fácil opinar. Está Emanuel Rodríguez del otro lado de la cámara, periodista de Diario Noticias Pehuajó, que nos va a contar obviamente las impresiones de esta noticia, que es muy triste, ¿no? Porque mucho se había luchado para que el tren llegue a Pehuajó, para que un día como hoy sea la última vez, por lo menos bajo el gobierno de Javier Milei, que llegue a esa ciudad. Emma, ¿cómo andás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, saludos a todo el equipo de ahí del canal y a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, una noticia que, bueno, empezó a circular hace unos días y, bueno, se confirmó la semana pasada. Fríamente, no hubo ningún comunicado de la empresa ni nada, pero se pudo confirmar que hoy va a ser el último tren de pasajeros que va a recibir la ciudad de Pehuajó. Contame, Emanuel, ¿cuántas veces llegaba a Pehuajó el tren? ¿Cómo era la afluencia de los pasajeros? Que yo entiendo que obviamente quizás no iba mucha gente, por eso creo que llegaba una vez por semana a Pehuajó. No sé cuánto puede variar cortar este servicio en la economía de un país, ¿no? Digo, no es que el tren deja de llegar a Pehuajó y mañana somos Islandia, digo, a nivel económico. Exactamente, sí. Contarle un poco la historia a la gente. Este tren se recuperó en el año 2022, ya lleva casi 2 años de servicio. Llegaba a nuestra ciudad una vez por semana, venía de Once todos los viernes y se retira todos los domingos. Es una conexión que une, como decía recién, 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó, porque de Bragado en adelante el tren va a seguir continuando, pero se corta este último tramo del ramal, que es el que se recuperó en el 2022. Venía todos los viernes y se iba todos los domingos y daba la posibilidad de la conexión ferroviaria con estas 3 localidades que son muy importantes, tanto Pehuajó como Casares y 9 de julio. Esto nació como un derecho que se recuperó en el año 2022, porque vale remarcar recién lo que decías en cuanto al valor del pasaje y demás. Es un servicio muy económico que se implementó en el 2022 como una igualdad para las personas que no pueden pagar el único servicio que tenemos en el interior de conexión con Capital Federal, que son los micros de larga distancia. Claro. Todos los micros son, digamos, de empresas privadas y los costos de los pasajes son altísimos. Entonces, en ese sentido, se decidió recuperar este tren de pasajeros para que haya al menos una posibilidad, por lo menos una vez por semana, de pagando un boleto económico, haya estudiantes, profesionales, trabajadores que puedan acceder a una conexión con Capital Federal, con Buenos Aires, a un costo económico. Esta es la parte de la historia que se conoció hasta 2023, donde muchísimos pasajeros lo utilizaban. El tren prácticamente, tanto en el 2022 como en el 2023, venía lleno de pasajeros, sus 300 y pico de lugares, y que, como decíamos, unía estas 3 ciudades. Además, en este tiempo se empezó a trabajar en la conexión de las vías que continúa hasta Trenquelauquen y hasta La Pampa.
que era el último tramo de este proyecto, que el tren continuara hasta Trenquelauquen y luego continuara hasta La Pampa, uniendo inclusive otra provincia con Capital Federal y aumentando este derecho de personas que, como decimos, no pueden pagar el pasaje en micro, pero sí podían tomar el tren de pasajeros. Esta historia empieza a modificarse justamente con el cambio de gobierno. ¿Qué pasa? Cuando asume el nuevo gobierno, una de las políticas que intentan implementar rápidamente es justamente el retiro de este tren. Y a los pocos meses, a principios de este año, se empieza a comentar que el servicio iba a ser eliminado. Esto se comenzó a repudiar por parte de gran parte del sistema político y demás. ¿Y qué pasa? Se da marcha atrás con esta medida. Se da marcha atrás, no se implementa, pero ahí automáticamente se aumenta el pasaje. Un pasaje que valía, como decimos, una diferencia sustancial con el micro de ómnibus, se iguala en precio con el micro de ómnibus, cosa que bajó muchísimo la demanda porque el tren, lógicamente, es un servicio que demanda más tiempo, es un viaje muchísimo más largo, que tenés una opción por semana en comparación a los micros que tenés cada 2 o 3 horas, al mismo precio. Obviamente la gente terminó eligiendo el ómnibus y la gente que solamente podía pagar ese pasaje directamente no está viajando. Esto le dio el motivo para que meses después, es decir, este viernes, el gobierno tenga, digamos, de alguna manera la justificación de decir, bueno, sacamos el tren porque la demanda es baja. La demanda es baja porque aumentaron el pasaje hace unos meses para tener este motivo. Claro. Esto hay que decirlo porque los trenes antes del aumento tenían un costo que igualdaba las posibilidades para las personas que no podían pagar este viaje, que podían tomarse el tren y que ahora no lo están pudiendo hacer hace meses porque el pasaje aumentó y sale lo mismo que el micro. Claramente lo que me decís es que hasta antes digo, lo voy a repetir, digo, antes del cambio de gobierno, el pasaje de trenes era el pasaje. El tren es el más económico, en realidad, en todos las formas de viajar. Y es verdad, digo, desde el 10 de diciembre se elevaron todos los pasajes, todo el costo del transporte lo está pagando la casta, vos y yo, quienes somos laburantes, y a partir de ahí, obviamente, la gente también deja de viajar, ¿no? Exactamente, sí. Aparte, a ver, los motivos que se dieron, por un lado dicen que las vías no están en condiciones. Hay que decir que Pehuajó recibe cada hora trenes de carga, claro. O sea, las vías se siguen utilizando para los trenes de carga y el tren de pasajeros era un elemento fundamental para asegurar justamente la mantención de esas vías. Porque al haber personas de por medio, las vías se mantenían como correspondía, los andenes se tenían con las medidas de seguridad que correspondían, cosa que se tiene que seguir manteniendo solamente con los trenes de carga, y no sé si está esa garantía, que era lo que pasaba antes del 2022, digamos, solo se utilizaba para trenes de carga, trenes de serial y demás, que es lo que va a suceder a partir de ahora, es decir, no se corta la conexión de las vías se siguen utilizando, lo que se sacó es este servicio, que era un derecho básicamente, porque era para que las personas que no pueden pagar lo que sale hoy, viajar a Buenos Aires, lo podían hacer con el tren. Pero bueno, mientras hablamos, Emanuel, estamos viendo imágenes del tren, ¿no? En este caso es la llegada del tren de 11, tenía una parada en la estación de Aedo, que es la que estamos viendo ahora, donde fue recibido en Aedo por mucha gente, porque justamente mucha gente del oeste, del conurbano bonaerense, es de allí de la zona oeste de la provincia, ¿no? Bordeando la Ruta 5. Y me acuerdo que unos familiares, unos primos estuvieron allí en la llegada del tren a Edo, en el primer tren que sale después hacia Pehuajó, y fue muy emocionante, todo el acto, ¿no? de puesta nuevamente en funcionamiento del tren, con las sirenas, las bocinas tocando, mucha gente llorando, emocionada. Imagino cuando llegó, vos que lo viviste, yo lo vi por televisión, pero lo que habrá sido cuando el tren de pasajeros llega a Pehuajó después de tantos años.
Sí, se hizo una ceremonia muy emotiva en el 2022 porque el tren es algo que, digamos, en la población argentina resuena muchísimo en nuestra historia, Claro. es algo que se siente mucho y al ser de pasajeros es algo que, como decimos, es un derecho que durante años no se vio y que recuperó ese derecho, pero que además le dio a Pehuajó otra vida. Uno ve cuando llega el tren, ve la estación de trenes Claro. funcionando, ve todo lo que genera ese ambiente que no se veía desde hace años, entonces el sentimiento de la población al ver eso es algo más recuperado. Tenemos otra vez el tren, algo que se ve en Buenos Aires y que nosotros hace muchísimos años no veíamos, se volvió a ver, la gente lo fue a recibir con banderas, digamos, es algo muy emotivo porque además como el tren venía los viernes y se iba los domingos, esto generó que muchísimos estudiantes pudieran venir a ver a sus familias Exacto. mucho más seguido que antes no pasaba. Exacto. Por decirte un ejemplo de lo que significa en el sentimiento de la gente, porque no es conseguir la posibilidad de viajar, es conseguir la posibilidad de ver más seguido a tu hijo, a tus familiares que están estudiando y que la realidad es que hoy no le sobra a nadie, o sea, la situación económica nos está llegando a todos y este derecho le permitía a estas personas por lo menos tomarse ese viajecito de 1 o 2 días que lo permitía el tren y que hoy lamentablemente con el costo de los micros no se lo puede permitir. Contame, Emma, ¿qué dice el pueblo, más allá de lo que vos me estás relatando, que sos obviamente parte de la voz del pueblo, pero también la política? El intendente Zurro presentará alguna demanda judicial, algún recurso de amparo, algo que tengan pensado para evitar que, algo que ya prácticamente es un hecho, la suspensión del tren. Exacto, sí. La suspensión ya es un hecho. Hoy va a llegar el último tren que viene de Once y el domingo va a salir el último tren desde Pehuajó hacia Buenos Aires. No sabemos hasta cuándo, pero sí sabemos que por ahora es el último. En cuanto a las, digamos, herramientas políticas que se van a tomar, tengo conocimiento que el diputado provincial Abelino Zurro, que es sobrino del intendente, está preparando un proyecto para tratar en la Cámara de Diputados de provincia. El intendente se ha expresado públicamente y bueno, en este programa lo hemos hablado muchas veces, es un intendente que es 100% político de alguna manera, cuando tiene que tomar estas decisiones lo hace, identificado absolutamente con el kirchnerismo, así que es una medida que obviamente se gestionó en el gobierno anterior y al perderlo, digamos, en manos de este gobierno es que, digamos, el repudio fue absoluto por parte del oficialismo. La realidad es que desde la oposición no se ha manifestado nada por el momento. La situación está muy politizada. A ver, lo que pasa con los trenes pasa con cualquier cosa hoy en el país. La realidad es que hay mucha gente que está defendiendo algunas medidas del gobierno que se desconocen por qué se las toma. De hecho, lo de los trenes nosotros nos enteramos porque los trabajadores del tren nos empezaron a confirmar que se suspendía el servicio y así lo pudimos confirmar. Desde Trenes Argentinos todavía no se emitió ningún tipo de comunicado. O sea, cerraron la boletería y pusieron el viernes el último tren. Así es como se están tomando las medidas. Entonces, mucha gente por ahí lo defiende, pero la realidad es que si uno sabe que lo hacen por digamos, la excusa económica que están tomando para cada una de las medidas que se están implementando, no hay algo concreto que la población tenga acceso. Pero bueno, se han llevado adelante algunas manifestaciones en la estación y demás, pero la realidad es que, visto y considerando las medidas que se están tomando, digamos, por más masiva que sea la voz del pueblo, es una decisión que parece que ya está tomada. Déjame preguntarte dos cositas. Una, ¿cómo salió en la elección, en el balotaje Milei allí en Pehuajó? Acá ganó Milei. Ganó Milei. Ajá. No, o sea, hay dirigencia libertaria pehuajense. Hay dirigencia partidaria, lo que no hay es, digamos, una representación en alguno de los poderes, porque en el poder legislativo lo que es la Libertad Avanza no logró meter ningún concejal, porque la elección ejecutiva, que digamos la elección de octubre, que es donde se calculan digamos, los concejales, ganó el intendente municipal, Pablo Javier Zurro, y la segunda fuerza fue Juntos por el Cambio. Bien. Digamos,
Libertad Avanza no logró los votos para meter ningún representante legislativo. Bueno, Sí, y un partido político y tienen referentes, pero no, digamos, una banca ni nada. y la pregunta obligada es, digo, no sé si lo has hecho vos, pero has tenido repercusiones de lo que terminan opinando desde ese sector a partir de esta decisión de quitar el tren, algo con el que, insisto, y lo decías vos también, se ha luchado muchísimo para la vuelta. Digo, el vecino que fue y votó a Milei porque necesitaba un cambio. El cambio termina siendo sacando el medio de comunicación, el medio de transporte más barato y más pedido quizás para el municipio, para la ciudad. Sí, lo que opina la dirigencia de la Libertad Avanza es una aprobación de la medida, sostienen que son medidas que se tienen que tomar porque hay que dejar de gastar plata, básicamente en lo que sea, por más de que sean derechos o lo que sea, sostienen que cualquier cosa que se pueda recortar, lo van a recortar porque la única decisión va a ser económica. Es decir, que queda de lado el derecho de las personas que hoy no van a poder viajar más a Buenos Aires, sino que priorizan el dinero que podrían ahorrarse y que todavía se desconoce porque no hay nada oficial, pero bueno, esa es, digamos, la versión que se conoce hasta el momento, es ahorro de dinero. Y esa es la aprobación que los dirigentes tienen con esta medida. En cuanto a la población, el votante de la Libertad Avanza, lo que esperó en su momento para votar, digamos, este gobierno es un cambio económico y medidas que impacten en el pueblo. Hoy la verdad es que es un proceso, porque todos volvemos a repetir lo que se está viviendo económicamente, o sea, no hay un impacto de lleno que uno pueda notar a dónde va a ir, por ejemplo, ese dinero del tren. O, por ejemplo, si ese dinero que les representa el tren no lo podrían recortar en la cantidad de viajes en avión que se está gastando por parte de los funcionarios, secretarios y el secretario del secretario del secretario. Que esos viajes en avión siguen existiendo, se siguen gastando millones y este tren, que saldría prácticamente lo mismo y que le da un derecho al pueblo, es lo primero que se recorta, digamos, ¿no? Claro. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, o sea, hay creo que muchas cosas que se podrían recortar antes que un derecho como este. Pero bueno, son las decisiones que se toman y desde la Libertad Avanza se apoya todo tipo de medida de manera verticalista que pueda llegar a tomar el presidente. Bueno, son 117 millones de pesos por mes que se va a ahorrar el gobierno nacional cortando justamente esta línea de ferrocarril. Dicen que el último servicio corrido solo transportó a 44 pasajeros. Estas son algunas fundamentaciones que hace Adorni, el vocero presidencial. Y recordar que no solo corta 11 Peguajó, sino que ya cortó los trenes a Palmira, en Mendoza, a Justo Darac, en la provincia de San Luis, y el expreso a Rosario, lo que suma al recorte de frecuencias en los corredores que igualmente aún siguen circulando con menos frecuencias, pero el que va, por ejemplo, a Pinamar. Así que, digamos, no se sientan solos en esta noticia terrible, Emma, y lo digo con un poco de sorna y de humor, quizás no sea el caso, porque varias son las ciudades que han cortado. Yo insisto, el Estado tiene que estar presente. Yo soy estadista absolutamente, estatista. No estadista, estatista. Yo creo que el Estado tiene que estar presente en estas cosas. Y así viajen 5 personas en el tren. Son 5 personas que se reencuentran con sus raíces, con su familia. Los chicos, los que estudian en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de La Plata, que, bueno, el sacrificio que hacen los padres, ¿no? Para que los chicos puedan estudiar en otro lugar que no sea en su lugar de nacimiento o de habitualidad. Digo, tienen que alquilar un departamento, tienen que darles guita para comer porque el laburo está muy complicado. Bueno, la única posibilidad que tenían para estar en contacto más o menos permanente era el tren. Tarde 4 horas o tarde 10 horas, como tardaba a Peguajó. Aparte debe ser un viaje, o debe haber sido un viaje espectacular, ¿no? Digo, ya hacerlo en tren tiene toda una mística. Y a partir de ahora no va a pasar. Entonces se van a dar más espaciadas las visitas de los
pibes a la casa de sus papás o de su familia, y todo lo que implica también el turismo de fin de semana, porque ¿cuánta gente iba también a tomarse? Por muy poca guita se iba hasta Pehuajó, como siempre digo, daban una vueltita por la plaza que es tan linda, por la confitería La Gloria para comer esos merengues riquísimos. Digo, hacía un circuito turístico que valía la pena en fin de semana también. Bueno, también se corta. Exactamente. ¿No? Aparte, digamos una cosa, eso es una medida económica, brindarle un servicio Claro. al pueblo de manera que pueda pagar los pasajes, porque te explico un ejemplo. Mucha gente se quejaba, ahora que salió todo esto para defender digamos, esta medida, que el tren a Buenos Aires iba los domingos y recién volvía el viernes, cosa que, por ejemplo, si uno de Pehuajó quiere ir y volver rápidamente, no lo puede hacer. Muchísima gente, como dice el dicho, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Muchísima gente de Pehuajó tiene que viajar a Buenos Aires, hacerse estudios médicos, hacer trámites, hacer un montón de cosas que por ahí no podía ir y venir en el tren, pero con ahorrarse uno de los dos pasajes, se está ahorrando 15.000 pesos por ahí, ¿me entendés? Claro. Es mucho, en un estudio médico que por ahí tenés que ir, no te digo todas las semanas, pero semana por medio, o tenés que ir reiteradamente, es mucho el dinero que se ahorraba por más de que tenga que hacer uno de los dos viajes en tren y el otro lo tenga que hacer en ómnibus. Claro. Era una posibilidad que se le daba a la población de ahorrar dinero y de mejorar su situación económica. Claro. Eso era una medida económica y bueno, hoy lamentablemente el único servicio que queda es el privado de los ómnibus, que todos sabemos el costo que tiene y el servicio, por más de que tarde un poquito más, yo te diría que tampoco está tan en condiciones como para aplaudirlos. Sí, bueno, no hay obras en cuestiones viales en la ruta nacional número 5, que es la que pasa por allí por Pehuajó. No sé cuál será el estado de la ruta, pero tampoco se ve a Vialidad laburando, ¿no? Entonces, digamos, también el peligro de que un micro tenga alguna situación de tránsito que es más complicado también, ¿no? Exactamente, sí, el estado de la ruta, a ver, es una ruta que necesita una autovía, es una, digamos, un reclamo que esta zona lo ha hecho durante muchísimo tiempo. Se comenzó a hacer la parte de Luján hace unos años, luego se empezó a continuar la obra para llegar a la zona de Chivilcoy y demás, y bueno, a fin de año todo esto se frenó. Más que nada por toda esta política de frenar el 100% de la obra pública hasta no auditarla, comprobarla o lo que fuera. Pero bueno, la realidad es que la obra de la autovía está frenada y que es un reclamo genuino que hay para esta zona porque la Ruta 5 es muy transitada, es la ruta que une La Pampa con Capital Federal y todos los intermedios, hay muchísimo transporte y es una ruta simple que si bien es dentro de todo mantenida, no es tanto el mal estado, sino que no tiene la comodidad de una autovía para viajar con tranquilidad y bueno, y lamentablemente esto desemboca en accidentes y en todas estas cuestiones que bueno, siempre informamos, es un reclamo que está bueno que hagamos, la autovía de la Ruta 5 y que como decimos, está frenada desde fin de año, digamos, de principio de año. Vamos a conectarnos en los próximos días, Emma, para ver, digamos, obviamente se va a notar la ausencia de la llegada del tren. Es realmente una pena, ¿no? Es realmente una lástima que por nada, porque para un gobierno, a ver, 117 millones de pesos para mí, no trabajo más en mi vida. Obviamente, imagino que a vos te debe pasar lo mismo. Ahora, para un gobierno, para un Estado, 117 millones de pesos para llevar y traer gente a costos muy bajos, para que ande una rueda de producción también, porque es otra rueda de producción, porque a partir de este cierre mucha gente también se va a quedar sin laburo, la verdad que no se justifica para nada. Así que en los próximos días te propongo que volvamos a hablar y por supuesto las cámaras y el micrófono de País en Vivo para todo lo que vos quieras contarnos de toda la región oeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Siempre estamos activos, amigo, así que muchísimas gracias. Buenísimo, Pablo, dale, a disposición. Quedamos en contacto y gracias a ustedes. Un saludo enorme. Deja de funcionar el tren entonces que llegaba a Pehuajó.